Como nos dice que en los años 60 el comercio industrial está determinado por el nivel de desarrollo de los países, entonces la variable explicativa del comercio industrial es el tamaño del país, el tamaño del país. Entonces lo que hicimos en esto fue estimar el crecimiento global para el 95-2013. Utilizamos como base de datos la información de la OCDE, la base de datos de Stan. Lo hicimos para el comercio bilateral de México con un grupo de países. Sabemos, en la mañana nos presentaron una lámina donde tenía el comercio exterior con los Estados Unidos arriba del 80% de la comercio. Y marginalmente países importantes, ¿verdad? Sabemos que Japón, al menos fabricantes de ya varias décadas, China, que es una colaboradora internacional, y también Alemania. Entonces consideramos este grupo de países y hicimos la evaluación del comercio bilateral de México con ellos, y es lo que hicimos para el que estamos invitando. Bueno, la fórmula que se establece es una fórmula muy sencilla de comercio internacional, que es, se resume en la parte final, donde restamos las exportaciones y las importaciones y la dividimos entre la suma de las exportaciones y las importaciones. A ese producto lo restamos. Es una fórmula muy sencilla, pero a la hora que la vemos, no sabemos. Acá lo que nos quiere decir es que si solo un país tiene exportaciones, si un país solo tiene exportaciones, entonces su índice va a ser cero, no tiene comercio internacional. Lo mismo que si un país solo tiene importaciones, se valora el comercio internacional hasta cero. Entonces, el comercio internacional estamos considerando aquellos sectores en donde se llevan a la vez a cabo exportaciones y y los valores más altos, digamos un valor de 1, se va a dar cuando X viene el saldo de X sea 0. Entonces, en la medida que se aproxima a 0, ese valor va a ser más alto del índice de comercio de tráfico. Entonces, vale la pena detenerse un poco a explicar esto, porque después los números se nos confunden. Para responder, por ejemplo, el caso de si la maquiladora que es largo, sentido, y tener muy claro también la cercanía que estamos haciendo a la clasificación de comercio. Para decirlo en términos muy sencillos, si consideramos el total del comercio de México, sale obviamente pues, que es comercio de México. Tenemos un déficit comercial de alrededor de los $10,000 millones al año, que si esto lo dividimos entre la suma de exportaciones e importaciones, nos va a ser un valor. Entonces, a la medida que nos vamos bajando a las fracciones arancelarias, las clasificaciones arancelarias más comunes de 8, de 3 dígitos, hasta de 8 nos van arrojando. El problema de la maquiladora es que ahorita voy a presentar la maquinita para las divisiones. En el caso de la maquiladora, lo que tenemos es que México exporta bienes tonales que son armados por las empresas maquiladoras en México, pero bajo fracciones arancelarias más, digamos, de mayor cobertura, más grandes, importan una gran cantidad de insumos, suministros, intermedios, etc. Entonces, si nos quedamos en la primera escala, bien final, de el país aparece con un bajo porque ahorita lo vamos a comentar ese asunto. La industria maquiladora de alguna forma se benefició también de la producción nacional. En el caso de las televisiones es verdad. México solo exportaba televisiones que eran producidas internamente por las maquiladoras. Y esto lo hicieron a partir de que se autorizó abastecer al mercado doméstico con la producción de la maquiladora. Pero para el resto, para la compra, para la importación de televisión en México estaba cerrado. Todo esto lo llevó a y a partir de entonces se viene transformando ese tipo de valor. Entonces, bueno, un primer resultado que tenemos es el retrato de 1995-2012
tenemos 13 sectores en este nivel de 3 dígitos, ¿no?, que aparecen en el primer comercio. En ese 1995, en el primer año. Para el 2012, muchos de estos sectores bien representados. Aquí hay algunas, cabeza una de las sectores de la industria maquiladora que sí instrumentos de aparatos ópticos, donde había un gran conjunto de disposiciones verde. Vamos a ver, este es el corte que hacemos al 2012, donde pasamos de 13 sectores a 35 sectores a 12, que tienen ya medio libro de nuestra firma. Estamos tomando un grado de 80% de comercio de la firma como indicador de que el sector está capitalizado. En este cuadro se resumen los resultados de estas dos gráficas anteriores sobre un marco de qué sectores tienen más del 50% de industria. Y lo que tenemos es que en 93 había 30 de esta situación. Para el 2003, es decir, el año, 9 años después de la tenemos ya 62, de los cuales sobreviven del 93 a 18 y se añade nuevo 44 nuevos sectores en esos 10 años del tratado. Después viene para el 2012 tenemos un incremento enorme, menos que proporcional a 77 sectores, sobre el mismo 24 del producto final del 2003, y agregando 15 38 de los sectores que estaban en el 2003, haciendo comercio y denuncia, continúan haciendo el 2012. Los resultados por países se presentan en esta parte de la gráfica de comercio total, el comercio manufacturero y el comercio industrial. Los Estados Unidos es el más importante para el 80% del comercio doméstico. Vemos que hay una tendencia creciente del comercio industrial. El trabajo de Sotomayor, el trabajo del gobierno BID, que fueron tomados a principios del 2009, fue el caso de Sotomayor. Lo que habían dicho es que se había estancado el comercio internacional. El comercio internacional, lo que estamos viendo es que después de la recesión de 2009, retomó la senda del comercio internacional. Estas son buenas noticias para el país, porque estamos hablando de un comercio exterior más diversificado, mayor especialización productiva y mayor éxito, por supuesto, en el comercio internacional. Ese es el caso de los Estados Unidos, es el caso de China, muy bajo el comercio internacional. Solo importando en Chile, exportamos mucho las cosas y lo que exportamos no está necesariamente exportando al empleo. Está, y este es el lleva el caso de Japón, la mayor parte de nuestro comercio de manufactura, sin embargo, por eso nos muy poco. Porque de Japón estamos encontrando las partes que las transformamos, donde agregamos algunas cosas, las agregamos. Entonces, por eso tenemos los transportes ampliamente representados. Es como el 90% de las exportaciones. Pero ese vehículo es un vehículo importante, exportando el ingreso de la realidad de los Estados Unidos. Y después viene el caso de Alemania, donde aquí sí tenemos más cooperación, y hay más, digamos, intercambios entre los mismos sectores industriales. Es un comercio más desarrollado en Alemania. Para particularizar el caso de la industria maquiladora, quiero comentar el caso de lo que está pasando con el comercio exterior de televisiones, el típico sector de la industria maquiladora en Baja California particularmente, y el caso del sector automotriz. El sector automotriz está impactando fuertemente el papel del comercio de México y también a la estructura productiva. Entonces, la línea azul por debajo es el índice de comercio intraindustrial en televisiones, que empieza a subir después de la recesión de 2009, cuando se había mantenido muy bajo, iba cercano al 10%. En cambio, el sector automotriz es el sector que actualmente está manteniendo las exportaciones naturales, tuvo un crecimiento muy fuerte hacia mediados de la década de 2000. Y después tiende a permanecer, pero está muy por encima de lo que dice la producción de televisión, ¿no? Es lo que están reflejando estos indicadores. Bueno, lo que reflejan es que las exportaciones, por ejemplo, el sector automotriz están en rojo, con
muy importante, el partido muy directo, muy cercano, en los años 90, cuando fabricar televisiones en México era los chips, los teléfonos, las computadoras, todo lo que daba. Continuaron aumentando de manera gradual, ¿verdad? Antes de que se extremaron, y es hora de que se resuelvan. Entonces está reflejado este indicador, ¿verdad? Siendo exportaciones crecientes. Y en el caso de las televisiones, la mayoría es nacional, las maquinadoras y no había importación de televisión. La línea es pegada al eje de las XI, que se empieza a levantar en los últimos años, derivado de la aplicación de alguna regla del Tratado de Comunicación, que empiezan a modificar esa estructura. Ahora, ¿por qué están estancadas las economías de los estados especializados en producción maquiladora? Pues esta es una razón. Producir televisión ya es muy difícil, porque en China el Tratado de Libre Comercio estableció reglas que restringen la producción de países ajenos al Tratado de Libre Comercio, y eso ha dificultado las exportaciones y la producción de petróleo, y eso ha provocado estancamiento en la banca laboral, en los salarios del valor agregado de la industria. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Ya nada más para finalizar, quería destacar el siguiente. Lo que estamos viendo es que más fracciones arancelarias en Egipto son un total de 250 fracciones. En el 2012, digamos que el 77 de esas 250 tienen un índice de producción de clima superior al 50%. Sin embargo, si hacemos la suma del valor de las exportaciones de todos estos sectores, lo que vemos es que en realidad ha venido declinando la producción del comercio exterior manufacturero dedicado a las últimas. ¿Qué es lo que se debe hacer? Esto yo creo que es resultado de una transformación, decía al principio, en donde la industria maquiladora está perdiendo peso en el comercio exterior mexicano. Se empiezan a transformar esas cadenas de suministro, ya sea incorporando proveedores, como ha hecho la industria automotriz, o bien que sectores más dinámicos o modernos de la producción manufacturera, como sectores que empiezan a tener un peso mucho más importante que el resto. Entonces, esto para mí es un indicador de progreso, de que se está produciendo en mayores escalas de producción y de que el país se está especializando en la producción de determinados bienes. Por eso, muchísimas gracias. Vamos con la ponencia de relevancia de la industria automotriz en la definición del regionalismo norteamericano por el doctor Rodolfo Vázquez Flores. Bien, pues qué bueno que expuso primero trabajar en esa explicación de la parte de la industrial. Además, llevar a la reflexión, yo soy estudiante de querer aproximarme a esos indicadores, ¿no? Pero de alguna manera es lo que está detrás de esta explicación que vamos a hacer aquí sobre cómo podemos asociar un tipo de producción, que es el caso de la automotriz, con lo que pudiéramos llamar el regionalismo norteamericano. Es decir, hasta dónde la contribución de una idea de trabajar integradamente o regionalmente por tres países se convierte en una visión estratégica, en un marco de competitividad internacional, en un marco
de asociación política, de naciones, en cuanto a lo que debe ser los procesos de transición a una economía más integrada globalmente, es decir, los procesos de bloques y de regiones son etapas intermedias entre el paso de lo nacional a lo mundial o a lo global. Entonces, aquí vamos a introducir elementos tanto de la teoría de las relaciones internacionales y unos aspectos cuantitativos empíricos muy agregados para establecer esta relación y determinar de qué manera en el caso mexicano la industria automotriz o el comportamiento de la relación comercial y de producción en toda Norteamérica de la industria automotriz de alguna suerte define lo que sería el regionalismo norteamericano. Bueno, el contenido de este trabajo básicamente sería estos tres puntos. En la primera parte, verificar la producción automotriz en el mexicano, cómo se afianza precisamente el comercio intraindustrial. México avanza considerablemente, se dice que el sector, uno de los sectores más exitosos del TMCAN, pues es el automotriz, entonces en ese sentido habría que ver de qué manera este sector define la interrelación de los países de Norteamérica. En este contexto, identificar lo que aquí llamamos como la participación creciente de Estados Unidos también se detiene en un momento dado en el contexto internacional. Ellos van a promover la reindustrialización, finalmente los factores estructurales y concluir con la parte de regionalismo que implica para la definición de Norteamérica precisamente integración industrial, competitividad de bloque, pero siempre bajo el dominio de la hegemonía de Estados Unidos, bajo el liderazgo de las corporaciones norteamericanas y de la entidad del Estado norteamericano. Si ya asociamos este planteamiento con lo que se dijo desde la perspectiva de la seguridad nacional y desde la perspectiva de la asociación de proyectos estratégicos, finalmente con la potencia líder mundial. El marco analítico pues es este esquema del regionalismo como una adaptación de los estados territoriales a nuevas realidades del contexto mundial. Las naciones se asocian de diferente manera con sectores o con sistemas de cooperación para enfrentar los cambios internacionales. El planteamiento más convencional pues es ese: hay un desplazamiento de la inversión de las zonas adelantadas hacia las regiones de mano de obra más barata, de recursos accesibles, de baja de costos, etc. Se produce una interrelación entre áreas especializadas de mayor valor agregado con áreas especializadas en menor valor agregado. Esto genera los procesos de asociación de países que se traducen en las normas, en los acuerdos de los tratados comerciales. Esto que se llama, se produce interrelación a través del outsourcing, pues es todo este esquema de descentralización de los capitales hacia México, en el caso de Estados Unidos y Canadá hacia México. Pero aquí la pregunta que arrojamos en este trabajo es ¿qué arroja el insourcing? Es decir, cuando ya con la crisis del 2008-2009 Estados Unidos va a jalar hacia casa algunos segmentos de la producción y en ese sentido a recuperar puntos pequeños, pero recupera puntos en el proceso de participación en la producción internacional de la industria automotriz. Bueno, este es el esquema: sistemas manufactureros que están regionalmente integrados, se combinan estrategias de estructuras industriales de países desiguales, entonces unos configuran una parte del producto y otros otra, y se produce comercio intraindustrial. En el caso de la industria automotriz, evidentemente hay trabajos muy desarrollados de que finalmente es una industria con vocación regional, tanto en Europa, en Asia y en Estados Unidos, es decir, las grandes firmas tienen sus principales ventas dentro de la misma región
Entonces, por las características del producto, por las características del transporte, por las características de la organización. El resumen de este trabajo sería que antes de la crisis, en 2008, Estados Unidos pierde puntos frente a Asia en la producción mundial automotriz, y después de la crisis empieza a recuperarse un poco. En esta recuperación evidentemente va a incluir ese regreso a casa de los segmentos productivos. En este cuadro lo que vamos a hacer es simplemente ver como en el 2009, si vemos las grandes regiones mundiales, América ya tenía solamente el 20.3%, ya para el 2011 recupera 22.2%, cuando Europa sigue bajando, y hacia Oceanía, que venía creciendo rápidamente arriba del 51.5%, con la reacción norteamericana del insourcing, de reindustrializar el país, que va a perder un poco ese crecimiento tan elevado que llevaba, que ya estaba superando más del 50% de la producción mundial. En este cuadro lo que vamos a ver simplemente es que los países de mayor generación de puestos de trabajo en el sector automotriz en el 2009 pues están de ellos China, Japón y Estados Unidos, está Corea del Sur, Brasil, o sea, finalmente México tiene apenas 137,000 empleos, un dato del 2009 en la industria automotriz, contra Estados Unidos de 954 o China de 1.605, es decir, proporcionalmente México va a tener una de las fuerzas laborales más pequeñas dentro de los grandes productores a nivel mundial. En este cuadro lo que vemos es que de las principales potencias productoras de la industria automotriz, de donde destaca China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea, India, Brasil y México. México se coloca en el octavo lugar, que es el punto de referencia del discurso nacional, porque México ha avanzado bastante, porque al inicio de Telecán estamos en los años 15, 14, y avanzamos ya al octavo lugar. En 20 años de Telecán, pues estamos en proceso de ascendencia en la fuerza de la industria automotriz. Aquí simplemente lo que destacamos es que dentro de las 10 potencias productoras, en el 2011 estaba España y Francia. Ya se había salido de la decena de los principales productores Canadá. Con la reacción que va a haber después del 2009, regresa Canadá a los primeros productores, aparte de calidad, ¿no? España y Francia, es decir, países europeos, empiezan a salir dentro de los principales productores. Aquí en este cuadro lo que vemos es los puestos de trabajo y la relación producto-empleo, con los mismos datos de la Organización Internacional de los Constructores de Automóviles, que son los del 2009, que contienen cifras en PACTA, y lo que da aquí, en una relación de productividad muy agregada a producto-empleo, pues que México es el número uno a nivel mundial. Después está Corea, luego sigue la India. Es decir, de alguna suerte estos países en esa subcontratación internacional tiene sentido el comercio o la segmentación internacional, porque de alguna manera son los más productivos, muy agregados, muy generales, ¿sí? En este cuadro ya vemos el caso de Telecán. Telecán en 2009, de los 8,000 que producía Norteamérica, 8,782.9 millones de vehículos, Canadá el 16%, México el 18%, Estados Unidos el 65%. Vemos cómo Canadá sigue disminuyendo, aunque se recupera dentro de las 10 primeras potencias. México avanza hasta el 18%, pero Estados Unidos, que tiene el gran peso de la producción
En Norteamérica, el 65% sigue creciendo, es decir, hay una recuperación todavía de la producción norteamericana. Ahí se ve el fenómeno de la reindustrialización de Estados Unidos, es decir, del insourcing, del regreso a casa, del 65% que tenía, que es totalmente dominante. Sin embargo, había una tendencia que fuera cayendo, se recupera al 67%. Este solo dato ya explica una política de reindustrialización y un fenómeno de regreso a casa. Aquí simplemente lo que vemos es cómo, en una comparación de los tres países de Norteamérica, escogiendo tres de Asia, que son Corea, China y Japón, la similitud sería entre México y China, que finalmente son las grandes plataformas exportadoras. En términos de los empleos estimados totales en la industria automotriz en relación a la población total, es decir, la irradiación que tiene esta industria proporcionalmente, guardando las dimensiones de cada país, en términos de qué fuerza laboral se está generando, en qué condiciones. En el caso de Canadá se parecería más a Corea, y de Estados Unidos se suponía que se parecería a Japón. Sin embargo, Japón es bastante más industrializado en términos duros en ese sentido. El análisis que hacemos, ¿cuál es? México tiene la relación producto-empleo más alta del conjunto de los países productores. En 1988 exportó 172,000 autos, ahora exporta 2.7 millones. Claro, cuando se planteó el Telecán, la idea era que México para el 2010 produjera 4 millones de automóviles al año. No se logró, estamos llegando apenas a los 3. La idea era que fuera una potencia mayor a Brasil. Brasil creció más rápido que México en términos de producción automotriz. De cualquier manera, el crecimiento anual de la producción automotriz en México es constante desde el 88 a la fecha, un crecimiento anual de 10.6%. Se puede decir pues que es el sector automotriz representativo de la parte exitosa del TLK. El exportador, sin embargo, es aplicado porque decía claramente, explicaba claramente el proponente, un modelo productivo de redes industriales, infraestructuras y circuitos comerciales, donde prevalece un 40-60% el comercio intraindustrial. Entonces, la integración regional que se genera con el Telecán bajo el modelo de la industria automotriz que nos arroja, el Telecán efectivamente va más allá del comercio. Es una región, es un proyecto, es un documento, es un acuerdo que tiene detrás una región integrada en producción, abierta al comercio mundial. ¿Por qué se dice una región integrada internamente a la producción pero abierta al comercio mundial? Porque finalmente se combina el regionalismo de la integración industrial entre Estados Unidos, México y Canadá, pero al mismo tiempo acepta comercio con los otros bloques, de tal manera que Estados Unidos tiene proporcionalmente menos dependencia de México y de Canadá en términos de importaciones y exportaciones que lo que tiene obviamente México y Canadá de Estados Unidos. La participación de la producción mundial sube. En el caso de este bloque del 30 al 36% de 1994 al 2001 y cae el 29% en 2009, de tal manera que algunos autores hablan de dos etapas del Telecán, precisamente una del 94 al 2001 y otra del 2001 a la fecha. Precisamente